Buen día, profe. Nosotros somos el grupo de Juan Felipe Hernández, Edwin Tolosa y Robert Argotti, y estos son los archivos de lógica calidad. Entonces, para este primer caso, tenemos el arranque a plena tensión y frenado por resistencia. Entonces, como podemos ver en el esquemático, tenemos a la parte derecha el circuito de potencia, donde se conforma de unas cuchillas de un fusible. Eh, Tenemos un contactor para darle paso a la tensión, y tenemos por el otro lado otro contactor que se identifica como KM3, que haría la función del frenado. En paralelo, una resistencia para hacer un frenado suave en la máquina. Y tenemos en la parte de la izquierda el circuito de control. Entonces se conforma de un pulsador Z, o comúnmente llamado de parada de emergencia. Abajo tenemos un pulsador normalmente abierto de arranque, el cual al pulsarlo enclavaría al contactor K, dándole así paso a tensión y que la máquina arranque a plena tensión. Y tenemos por el lado de la parte del frenado, cuando pulsamos la parada de emergencia, se activa el contactor 3, de manera que lo enclava y se activa la bobina de un temporizador, la cual se encarga de que al momento de estos dos enclavar, el momento de KM3 enclavarse, eh, va a hacer que entre la resistencia en paralelo con el motor y haya un frenado suave por determinado tiempo, dependiendo de la programación del temporizador. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Entonces, lo primero, activar las cuchillas para que haya tensión, sea en el campo, y haya paso para la armadura. Le damos Start y el motor arranca. Ahora, si lo queremos frenar, entonces pulsamos hacia allá, se enclava la bobina KM3, por cierto tiempo se desactiva, y esto sería el arranque a plena tensión y frenado por resistencia. Muy buenos días. En esta parte vamos a analizar el circuito de arranque por resistencia y frenado por contracorriente. Lo primero que vamos a analizar en el circuito es que esto lo que busca es, con estos contactores KM1 y KM2, arrancar un circuito primero conectado completamente a la resistencia y luego irlo descomponiendo o irlas desconectando por estos relevadores con el fin de que la máquina tenga un arranque suave. Pues a continuación vamos a ver el arranque de la máquina, viendo su funcionamiento. Presionamos Start y logramos ver que, pues, según el cambio de los temporizadores acá de las bobinas, se van a ir desconectando cada una de las resistencias, haciendo que la máquina tenga un arranque suave. Ahora pues vamos a analizar el proceso de parada. Cuando presionamos Stop, el proceso se detiene. Inmediatamente después podemos volver a presionar Stop y se da frenado por contracorriente, que consiste en conectar de manera inversa los polos del motor, y de esta manera pues generar un giro al sentido contrario, donde se está girando de manera normal, y esto pues ocasionará como resultado un frenado por contracorriente. Bueno, muy buenos días. Continuando con el análisis de los diferentes arranques y frenados de los motores, tenemos el arranque a plena tensión por AC y el frenado por DC. Como primera medida tenemos una alimentación trifásica, luego tenemos un relé o un interruptor termomagnético, después tenemos un relevador llamado KM1 que será activado por la tapa de control, y tenemos un relé térmico llamado F, que nos ayudará como protección de temperatura del motor. También tenemos un relevador KM1 que irá conectado a una fuente de DC, que será el encargado del frenado por DC, que alineará los campos de la máquina y ayudará a que ésta se detenga. Vamos a probar el funcionamiento. Como primera medida, accionamos el
interruptor termomagnético. Le damos Start y podemos ver el funcionamiento de la máquina. Aquí podemos ver que esta funciona de manera correcta. Cuando presionamos el botón de Stop, entonces empezará nuestro frenado por DC. Como podemos ver, dura un periodo corto y podrá hacer que este se detenga. Bueno, siguiendo con los accionamientos por lógica cableada, tenemos el arranque estrella delta y frenado por contracorriente. Entonces tenemos el circuito de potencia, que sería el de la parte izquierda, este de acá. Entonces tenemos una alimentación trifásica, una llave termomagnética, tenemos un contactor acá, otro contactor acá que se encargará de la configuración delta del motor, y tenemos KM2 que se encargará de la configuración en estrella. Tenemos KM3 por el lado izquierdo que se encargará de el frenado por contracorriente, y KM4 será también para el frenado de contracorriente del motor. Entonces, por el lado del circuito de control tenemos también la llave termomagnética, un pulsador de parada de emergencia que sería este de acá, tenemos el pulsador de arranque. Entonces, de manera que la máquina al pulsar Start arrancará en estrella, de manera que si tenemos una máquina que está diseñada para que en delta funcione a 220 y en Y a 440, al alimentarse en Y a 440 se producirá una fuerza electromotriz dentro de la máquina, de tal manera que excitará las bobinas para cuando pase en delta a funcionar a tensión nominal o a plena tensión, no se produzca tantos efectos por corriente de arranque o picos que puedan perjudicar el funcionamiento de la máquina. Entonces, mirando el funcionamiento, entonces activaríamos la llave. Tendríamos acá, también tendríamos un relé térmico que se encarga de protección a la máquina. En cualquier momento que la máquina falle, el relé apaga todo el circuito y lo reseteamos y volvemos a arrancar la máquina. En caso de una sobrecarga, el relé térmico actúa. Entonces aquí vemos que la máquina arranca en Y, de tal manera que se produce una excitación magnética, y en 220 la máquina alcanzaría su velocidad nominal. Ya aquí vemos el funcionamiento a 220 y vemos el sentido de giro hacia la derecha. Y cuando queremos pararla, la máquina entonces girará en sentido contrario hasta que llegue a un punto en el que ya ella se detenga. Esto, por la ayuda de un conjunto de temporizadores, se puede hacer el accionamiento. Y esto sería todo el arranque estrella delta para la máquina de corriente alterna.